bien diferente de la que, como ustedes vieron, fui entrenado para ocupar. No obstante eso, me siento muy a gusto en la Cancillería y quiero agradecerle, por supuesto, a todos los integrantes de la Cancillería, pero también al cuerpo diplomático que me ha recibido de brazos abiertos. Y están aquí presentes muchos de ellos, así que vayan mi agradecimiento. Quería conversar un poco sobre cómo esta administración, cómo el gobierno, cómo esta Cancillería ven la política exterior del Uruguay. Compartir algunas reflexiones de corte general que permitan en lo posible que ustedes de alguna manera comprendan cómo nos posicionamos y cómo vemos los desafíos del presente y del futuro. En primer lugar, partimos de cómo queremos posicionarnos como país. Y en esto nos paramos sobre el ojo del gigante, porque el Uruguay tiene un posicionamiento internacional muy respetado, construido durante muchísimos años. Veo aquí al canciller Ruperti, que fue parte muy central de todo eso, y a muchos otros embajadores también. Pero bueno, Uruguay tiene un nombre claro en el mundo hoy, como país defensor de la democracia, de la libertad, protector de los derechos humanos, un país que cumple con sus compromisos, que respeta la seguridad jurídica, que mantiene sus compromisos de largo plazo con otros países y también con inversores y con, de alguna manera, socios de negocios de otras empresas. Un país que mantiene reglas de juego estables para el funcionamiento económico, para la inversión. Y esto no es tarea de ahora, es tarea de muchos años, y es una tarea que hay que poner en valor y lograr que estos activos sean reconocidos, y lo son. Pero no hay que cansarse de decir que en este mundo complejo, sobre el cual vamos a volver ahora, tenemos un activo que tenemos que poner en valor. No es el país de los bandazos, el país de las refundaciones en cada cambio de administración, el país que refiere alineamientos ideológicos al cumplimiento de las reglas y al cumplimiento de los compromisos. No lo somos y no lo debemos volver a ser. Además, en este mundo de hoy, Uruguay, que es un país respetuoso de las leyes y derechos humanos, de la democracia, también es un país abierto, pero además es un país que está a la altura de los desafíos de los tiempos, en la medida que abrazamos con entusiasmo la causa de la sostenibilidad ambiental, la causa de la revolución tecnológica, pero con un enfoque humano. Queremos ser líderes en estos nuevos temas que están en la agenda y también de la inclusión social, que siempre fue un desafío y un compromiso del país. Entonces tenemos todo en este mundo turbulento y complejo para poner en valor un posicionamiento respetado, y eso será cada vez más. Y en este contexto, ¿cuáles son los objetivos que nos proponemos? Por supuesto, para nuestra gente, lograr niveles de crecimiento económico es muy importante. Este gobierno ha sido, digamos, muy respetuoso de lograr un equilibrio macroeconómico y un crecimiento pese a todos los problemas que todos sabemos que hubo, y lo logró, y se recuperó el empleo, se bajó la inflación, se recuperó la inversión, pero tenemos que crecer más, y para crecer más, para un país del porte de Uruguay no hay otra alternativa que abrirse al mundo y abrirse a formar parte de las cadenas de valor globales que hoy son las que generan valor en la economía. Y el presidente de la calle Pou en esto ha sido claro desde el día 1, impulsando en todo lo posible la apertura del país para mejorar la inserción internacional. Esto, por supuesto, para mejorar el comercio, generar divisas, también para recibir inversión. En el mundo de hoy, como yo decía, buena parte de la producción de valor no se hace en un país solo, se hace en cadenas de valor internacionales donde distintos eslabones se van radicando en distintos lugares, y en la medida que uno es un país abierto, para esos eslabones es atractivo instalarse en el país. Entonces no es solo vamos a exportar más e importar menos, eso es un concepto atrasado. Se trata de estar abierto y recibir flujos de comercio y también generar valor y poder agregar ese valor a esos flujos de comercio para salir al mundo. En lo posible para atraer nuevos eslabones de cadenas de valor globales, y en lo posible
la única forma de crecer y darle a nuestra gente el bienestar que aspiramos a que sea un país desarrollado. De otra forma, siempre estaremos sujetos a los vaivenes que inevitablemente tienen los precios del producto. Entonces, queremos poner en valor estos activos. Esto es una parte estratégica de nuestra política exterior. La seguridad jurídica, la exportable, la democracia, también el ser un país amigable para vivir, el ser un país donde uno se puede radicar y desarrollar sus proyectos. Y en ese sentido también fuimos bastante claros del proceso de gobierno para generar condiciones atractivas para que la gente se radique en Uruguay y que se radique aquí, también invierte después aquí y genera más opciones para nosotros. También poner en valor la posición del Uruguay y sus activos es marcar posiciones claras a nivel internacional en lo que hace a la defensa de los derechos humanos, en lo que hace a la defensa de la democracia y en especial en América Latina. ¿Por qué en especial en América Latina? Porque nuestra región, en la medida que sea democrática, va a ser pacífica. Seguirá un camino de paz, porque la democracia normalmente no va en la guerra. Y nuestra región tiene además una tradición democrática que arranca de los libertadores en la guerra de la independencia. Está en el ADN de todos los países de América Latina, la democracia, y lamentablemente cuando vemos que derivan hacia afuera de ese camino, lo vemos como un problema para nosotros también. No solo para nuestros hermanos latinoamericanos, que por supuesto nos preocupa. Por ese sentido, ustedes nos van a seguir siempre viendo levantar la voz a favor de la democracia, a favor de los compromisos que los países latinoamericanos tenemos con la Carta Democrática, a nivel del Mercosur también, y preocupados además por el cumplimiento de derechos humanos, porque esos países también se preocuparon por los derechos humanos en Uruguay cuando sufrimos la dictadura militar. Ustedes se darán cuenta de que estoy hablando de Venezuela y es así. Estamos hablando de lo que nos preocupa la situación venezolana, también nos preocupan otras situaciones que realmente vemos que pueden poner en riesgo la estabilidad democrática en muchos países. Uruguay va a estar siempre diciendo que el camino es la democracia, que el camino es el respeto de los derechos humanos. Otro de los valores que siempre vamos a levantar, además de la ley, de la democracia, es el valor de la apertura y de las reglas de juego uniformes en el mundo para los países. Uruguay es un país pequeño, en la medida que es pequeño no puede estar sujeto a utilizar su poder para conseguir condiciones especiales. La única forma es que haya reglas de juego uniformes en el mundo que los países pequeños puedan utilizar igual que los países grandes. Lo que se llama el multilateralismo. Y lamentablemente estamos en un mundo donde vemos el multilateralismo cuestionado, donde vemos el multilateralismo en jaque. Podemos discutir mucho sobre por qué se llegó a esta situación, pero notamos, por ejemplo, que la OMC nació con mucho impacto después de la ronda Uruguay del GATT, en los años 80, en el primer gobierno democrático después de la dictadura, y después se transformó esa ronda Uruguay en lo que dio origen a la OMC. Bueno, la notamos debilitada, y al verla debilitada, sobre todo porque sus mecanismos de solución de controversias no funcionan, para países pequeños no es un ámbito donde lo puedan defender de todos los reclamos comerciales. Es un ejemplo importante para nosotros, pero es uno de los problemas de la crisis del multilateralismo, no es el único. Entonces nosotros vamos a, además de defender la democracia, defender el multilateralismo, defender a las Naciones Unidas como ámbito para desarrollar y resolver los conflictos y para buscar la paz. Y después, por supuesto, estamos viendo cómo hay también debilitamiento de los órganos multilaterales a nivel de Naciones Unidas para poder avanzar en mitigar o en lograr la paz en conflictos bélicos. Nosotros seguiremos en ese camino del multilateralismo. Voy a volver sobre esto en un ratito. Otro de los distintivos de nuestra política exterior es posicionarnos como un país moderno, tecnológico y sostenible, abierto a la inmigración y a la inversión extranjera y a la inversión nacional. Esto parece una cosa obvia, lo diría todo el mundo, pero Uruguay tiene condiciones para distinguirse en estos temas y lo estamos poniendo en valor y tratando de promover, incentivar que los emprendedores de la región, que los emprendedores tecnológicos puedan
además esto nos permite poner en valor lo que está sucediendo en el mundo, que es el comercio de bienes en el que siempre pensamos, es una parte de lo que pueden ser los ingresos del país. Y el comercio de servicios, el comercio de ideas, el conocimiento como capacidad de valor es cada vez más importante. Entonces, el tener un ecosistema innovador en Uruguay seguro redundará en flujos mayores de ingresos para nuestro país. De hecho, hoy ya el comercio de servicios es muy importante, y solamente el más tecnológico, que siempre hablamos, el del software y de la informática, son más de $1.000 millones por año, que equivale al comercio de bienes con los Estados Unidos, para darles un ejemplo. Por supuesto, el comercio de bienes sigue siendo vital para nosotros. Lo di a entender hace un ratito, pero nuestras cadenas agroindustriales son el motor principal de las exportaciones. Y nuestras cadenas agroindustriales, por supuesto, producen bienes. A veces pensamos, o a veces se piensa en Uruguay de manera medio despectiva de nuestra capacidad de explotar recursos naturales. Y de hecho, hay un gran error cuando se dice la reprimarización de la economía en forma despectiva. Lo que tenemos son cadenas agroindustriales que incorporan tecnología. Si alguno de ustedes estaba aquí hace 30 años, se puede acordar de lo que era el agro uruguayo y lo que son. Y la diferencia es notoria. Se aplica tecnología en toda la producción agropecuaria de forma muy intensa y muy adaptada a la realidad uruguaya, porque ese a veces es el problema. Fíjense que en Europa tienen todo el ganado tabulado en pequeños lotes. Bueno, resulta ahora que nos damos cuenta que eso, desde el punto de vista de la sostenibilidad, no es bueno, y desde el punto de vista del costo, ni que hablar. Y aquí tenemos una producción ganadera que ha avanzado en la factura, tiene que avanzar en riego, que ha avanzado en genética, que ha avanzado en aumentar la rotación del rodeo, en fin. No es para nada la productividad que había hace 30 años. Ni que hablar de lo que es la cadena forestal, o de lo que es el arroz, y así sucesivamente. Hay informática aplicada, hay trazabilidad, hay gestión, hay tecnología, hay nuevas formas de enriquecer el suelo y de cuidarlo. Y seguramente va a haber mucho más de esto, porque ya aprendimos el año pasado que hay que invertir fuerte en el riego para aumentar la productividad de los cambios climáticos que cada vez van a ser más intensos. Este es uno de los grandes motores. El otro son los servicios de valor agregado, en lo que tenemos que apostar, y no son para nada contradictorios. A veces un profesor mío había dicho, hay que olvidarse de las vacas y hay que dedicarse a la informática. Bueno, un gran error. Hace muchos años de esto, creo que ya no debe decir lo mismo y no está aquí sentado. Y después el otro puntal es la ubicación estratégica del Uruguay. Estamos en la boca de la Cuenca del Plata. La Cuenca del Plata ha tenido muchas dificultades para entender que es una plataforma de salida del mundo, de toda una región que arranca en el Mato Grosso Sur, que pasa por Paraguay, que puede traer una parte de Bolivia, Argentina y Uruguay. Y esa plataforma logística tiene un futuro enorme. Piensen en lo que es el Rin en Europa y podemos ser la imagen de eso mismo. Pero para eso hay que lograr muchas cosas. Hay que lograr que los puertos sean mejores, y lo estamos haciendo. Hay que lograr que la hidrovía funcione con acuerdo de todas las partes, y está en pleno la negociación sobre los peajes de la hidrovía. Hay que lograr la conectividad desde el Mato Grosso do Sul, del Mineral de Hierro, por ejemplo, que haya plataformas logísticas capaces de trabajar el Mineral de Hierro en Uruguay, que ahora las hay. Y en fin, todo eso es la tercera pata, porque nosotros podemos ser y somos uno de los pueblos logísticos de toda una región. Y ahí tenemos la logística portuaria, la zona franca, y podemos seguir con el ferrocarril, que puede ser algo que no solo nos conecte con Paso de los Toros, con Rivera, sino también nos conecte a través de Salto Grande con el norte argentino, que nos conecte con Brasil, la hidrovía entre las dos lagunas. Todo esto no son acciones
accidentes o ideas sueltas. Esto es todo una visión de cómo mejorar la infraestructura logística, es mejorar las posibilidades de comercio en la región y con el mundo, y ir llevando en la práctica, en lo físico, lo que también tiene que lograrse a nivel de acuerdos comerciales en el Mercosur, de asumir que el Mercosur puede ser una gran plataforma para salir al mundo y no solo un mercado cerrado que nos proteja de lo que pasa afuera. Entonces, en estas, digamos, visiones de agroindustrial cada vez más potente, servicios globales con la tecnología y hub logístico para la región, es donde vemos el desarrollo futuro del país y es para lo que tiene que trabajar y trabaja este gobierno. Evidentemente, con dificultades en un mundo que cada vez nos despierta con noticias y sobresaltos. Algunos de origen climático, como el espantoso episodio de Valencia estos días, o de Río Grande do Sul el año pasado, cosas que nadie se imaginaba que iban a pasar en pocos días, las estamos viendo suceder, la sequía que tuvimos nosotros, que fue récord, y después están las malas noticias que no son del clima. Ya hablé yo del debilitamiento del multilateralismo en general, pero claro, vemos con mucha preocupación cómo han explotado guerras que no paran, la invasión de Rusia a Ucrania, que nos preocupó muchísimo, lo que sucede en el Medio Oriente a partir del 7 de octubre y la acción terrorista de Hamas, pero cómo el Medio Oriente parece escalar el conflicto y no terminar de ir hacia la paz. Y todo esto a nosotros nos diríamos es lejos, no nos importa. Bueno, no nos importa porque en el fondo el mundo está muy interconectado, todas estas cosas terminan afectando nuestras posibilidades de desarrollo, pero además nos preocupa porque al estar en un mundo interconectado nos damos cuenta que son todos seres humanos como nosotros y que están sufriendo situaciones muy difíciles. Pero claro, disrumpen además la posibilidad de funcionar los organismos internacionales de manera de conseguir resultados, de manera de mitigar los desastres, de manera de coordinar. Cada vez más uno ve cómo los bloques de los países dicen me corto solo, no me interesa el organismo internacional, ustedes disculpen el lenguaje coloquial, y sin embargo hay algunos problemas que no se pueden resolver de forma individual de los países aislándose de los otros, sino que requieren de la acción multilateral, reformando lo que haya que reformar para que pueda ser eficaz. Entonces estamos en ese mundo difícil, donde vemos que además desde el punto de vista comercial, como decía yo, la OMC se ha replegado y el proteccionismo, o por lo menos la protección a nivel de bloques, resurge. Cómo se discute si Estados Unidos pone más o menos aranceles. Y es parte de la campaña electoral que hoy está dirimiéndose a ver si a México le van a poner un arancel del 25%. Ustedes imagínense que tienen un acuerdo de libre comercio y quieren poner un arancel. Bueno, las reglas del comercio internacional están en cuestión. Y el proteccionismo, claramente a países como nosotros nos afecta muchísimo. Y nosotros necesitamos la mayor cantidad de acuerdos posibles de la forma que sea. Hablamos del Tratado de Libre Comercio, algunos dicen que están fuera de moda, parece que se están resignando a no tener nada. Nosotros estamos dispuestos al acuerdo que sea. Cuando en la última reunión de trabajo con China y el Mercosur se habló más bien de reducciones arancelarias focalizadas, nosotros dijimos, si ese es el camino, bienvenido. Fue una propuesta de la delegación brasileña. Si al mismo tiempo nosotros podemos avanzar solo con China, lo haremos, pero si es mejor avanzar con el Mercosur de ese camino, perfecto. El famoso acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, que vamos para adelante y para atrás, según el día, creo que hoy es un poco para adelante. En eso creo que hay algo
4 más 1 países del otro, siempre aparece alguna dificultad. Ahora estamos en una ronda de negociaciones que supuestamente podría terminar en Montevideo, en la cumbre del Mercosur. Si eso pasara, bueno, vengo de nuevo y abrimos algunos champañas. Esperemos que no haya una noticia nueva, pero bueno, hay algunos temas que hay sobre la mesa, se está trabajando en este momento, mientras hablo. El Mercosur tiene una encrucijada, y veo aquí algunos embajadores de países del bloque. El Mercosur se propuso una cosa y llegó a un poco menos. Se propuso avanzar hacia ser primero una zona de libre comercio, después una unión aduanera, finalmente un mercado común. Sin embargo, sigue siendo una zona de libre comercio, es decir, más allá de algunas excepciones, porque también hay imperfecciones en esto, los países mantienen su denominación de origen, no tienen aranceles entre ellos, pero si uno ingresa un producto al Mercosur, no le ingresa al Mercosur, ingresa a una zona aduanera del país, y si después quiere ir al otro, tiene que pagar la zona. No sucede lo mismo en la Unión Europea, o sea que no somos una unión aduanera, somos una zona de libre comercio. Y al tener reglas de origen separadas por país, uno puede hacer un acuerdo bilateral con otros países y mantener el Mercosur. Posición que, ya lo vio Marcos, Brasil no comparte. Entonces nosotros decimos, bueno, somos una zona de libre comercio. ¿Avanzaremos hacia una unión aduanera y un mercado común? Parecería que no, porque hace 15 años que no avanzamos. Y lo que tenemos no es malo, es bueno. Uruguay tiene muy buen comercio con Brasil, a veces es el principal cliente, a veces es China. Uruguay tiene un desarrollo, una conexión con la región que es valioso y no lo quiere perder. Pero entiende de que es una región que básicamente no se complementa mucho en sus exportaciones. Todos producimos para exportar cosas similares. Entonces tenemos que acceder a otros lados, salvo tal vez algún sector industrial más potente que hay dentro del Mercosur, en Brasil en particular, o en Argentina quizás, que siguen en la región son bienes industriales, pero para nosotros que somos agroexportadores, tenemos que ir más allá. El comercio hacia adentro del Mercosur no crece mucho, se mantiene, y el comercio que puede crecer es hacia afuera. Por eso, el presidente de la calle Pou insistió mucho con lo de la flexibilización del Mercosur y poder hacer acuerdos bilaterales con China, ingresar al CPTPP. Y nosotros decimos, no contradice eso de la zona de libre comercio. Es una discusión que no vamos a resolver hoy, pero y queremos que Uruguay siga buscando formas de realizar el mundo. Creo que perdí el hilo de lo que venía diciendo, porque lo oía Marcos y me fui diciendo de pero, en definitiva, nosotros estamos en un mundo complejo y tenemos un barquito chico que tiene que navegar las tempestades. Y la forma de navegarlas es, primero que nada, ser muy pragmáticos, conseguir todas las posibilidades que se puedan para abrirnos, manteniendo firmes los principios de la democracia, los derechos humanos y las libertades, ¿sí? Teniendo claro qué es lo que defendemos, pero al mismo tiempo diciendo, bueno, vamos a conseguir acuerdos con el que sea y con la forma que sea. No tiene que ser un tratado de libre comercio, si lo es mucho mejor. Vamos a tratar de ingresar al CPTPP, que es el acuerdo transpacífico que incluye 12 países, algunos de ellos del lado de aquí del Pacífico, como Chile, como Perú, como México, otros del lado de allá, como Japón, como Australia, como Nueva Zelanda, como Singapur, y que nos permitiría seguir abrirnos a otro sector, pero es un proceso largo que tal vez el año que viene podamos comenzar un proceso de admisión. Vamos a seguir buscando otras opciones con América Latina, por ejemplo con Panamá, con Dominicana, con Perú, con Ecuador, que son mercados que no son muy grandes, que no son enormemente atractivos, pero que nos permiten crecer en lo que se va a industrial, por ejemplo. Y después vamos a seguir tratando de fortalecer, por un lado, lo que es nuestro posicionamiento logístico en la hidrovía y por otro lado, nuestra capacidad de ser un hub de innovación, productor de tecnología, atractivo para el sector tecnológico. Y lo que se ha logrado ahí no es poco, no solo porque tenemos hoy un ecosistema. 2020, sino porque además estamos en el foco de las grandes multinacionales. No por casualidad Google
citando por casualidad, Microsoft instaló aquí su laboratorio de inteligencia artificial, el tercero fuera de Estados Unidos, después de Shanghái y de Múnich, no después de Pando y de Calamuchita. O sea, estamos en un buen estándar internacional desde el punto de vista de la tecnología. Tenemos que seguir en esa línea. La infraestructura, ya lo dije, es muy importante, es la conexión, bajar costos de comercio, es a veces invertir en infraestructura, seguir buscando que el Mercosur siga siendo la plataforma de abrirnos al mundo y no un mercado cerrado como plataforma de abrirnos al mundo. Lo más que se puede hacer de acuerdo con el mejor, se hizo un acuerdo con Singapur, se están negociando otros, lo de la Unión Europea es lo más importante, lo de esta que es Suiza, Noruega, y me falta alguno. Bueno, en fin. Entonces, por ahí vamos a ir. Y después vamos a seguir con la agenda política de dejar claro que defendemos la democracia y que nos gusta estar del lado de los demócratas en América del Sur y en América Latina, sobre todo, que son países hermanos, que cuando sufren dictaduras, nosotros sabemos lo que sufrieron, lo que sufrimos nosotros, queremos ayudarlos a que salgan, que Venezuela es una transición a la democracia, es importante, y vamos a seguir alzando la voz por la defensa de los derechos humanos. Así que traté de darles un panorama, espero que haya sido más o menos claro, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor canciller, no nos aguantamos tan rápido. Bueno, por lo avanzada de la obra no va a haber preguntas y por lo claro de la posición tampoco. Así que es un recuerdo de su estadía en nuestro club y que las puertas de este club están abiertas siempre para usted. Estuvimos hablando con el doctor Grillo, que el ingeniero Paganini es hijo de un ingeniero, pero a su vez es hijo de una doctora y